Bienvenidos de nuevo a un episodio de Descubriendo el Cielo. Hoy vamos a sumergirnos en el complejo y fascinante mundo del sistema de navegación de un avión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo esos enormes aviones son capaces de volar de un lugar a otro con tanta precisión? Pues hoy descubrirás el sorprendente sistema detrás de esta maravilla tecnológica. Imagina que estás en un avión, listo para despegar hacia tu destino soñado. Pero de repente, una densa niebla cubre la pista y el piloto anuncia que el vuelo se retrasará debido a las malas condiciones meteorológicas. ¿Por qué sucede esto? ¿No hay forma de evitarlo y llegar a tiempo a nuestro destino? Comencemos por el pasado. Antes de la invención de los sistemas modernos de navegación, los pilotos dependían principalmente de brújulas y mapas para orientarse en el aire. Con el tiempo, se desarrollaron sistemas más avanzados, como el BOR y el NDB, que permitían una navegación más precisa, pero aún con limitaciones. GPS, el cambio de juego. La llegada del GPS, por sus siglas Global Position System, revolucionó por completo la navegación aérea. Este sistema utiliza una red de satélites para proporcionar información precisa sobre la posición y el movimiento de la aeronave en tiempo real, permitiendo rutas más directas y precisas. Para comprender mejor cómo funciona la navegación aérea moderna, es fundamental entender los conceptos de actitud, rumbo y posición de una aeronave, ya que estos elementos son fundamentales para la navegación precisa y segura. 1. Actitud. La actitud de una aeronave se refiere a la orientación de la misma en relación con el horizonte. Esto incluye el ángulo de inclinación, el ángulo de cabeceo y el ángulo de guiñada. Estos parámetros son fundamentales para que los pilotos mantengan el control y la estabilidad de la aeronave durante el vuelo. Rumbo. El rumbo de una aeronave es la dirección hacia la que apunta la nariz de la misma en relación con el norte magnético o verdadero. El rumbo se mide en grados y es crucial para establecer la dirección de vuelo y seguir rutas predeterminadas. Posición. La posición de una aeronave se refiere a su ubicación exacta en la Tierra en un momento dado. Esta información se obtiene mediante sistemas de navegación como el GPS y es fundamental para que los pilotos puedan seguir rutas de vuelo, evitar obstáculos y llegar de manera segura a su destino. Estos tres elementos son fundamentales para la seguridad y la eficiencia de los vuelos modernos. Los pilotos utilizan la información sobre la actitud, el rumbo y la posición de la aeronave para tomar decisiones informadas durante el vuelo, mantenerse en ruta y evitar situaciones peligrosas. Sistema de navegación actuales. Sistema inercial de datos de aire, una pieza clave en la navegación aérea. Hoy en día los aviones utilizan una combinación de GPS, sistemas de navegación inercial y otros sistemas de respaldo para garantizar una navegación precisa en todas las condiciones. Además de los sistemas de navegación mencionados, las aeronaves modernas utilizan un sistema inercial de datos de aire, ADIRS, por sus siglas en inglés, Air Data Inertial Reference System, para mantener un registro preciso de la posición, orientación y movimiento de la aeronave en todo momento, incluso cuando no hay señales externas disponibles, como en áreas remotas o durante vuelos transoceánicos. El ADIRS consta de tres subsistemas principales: el sistema de datos de aire, ADS, por sus siglas en inglés, Air Data System, el sistema inercial, INS, por sus siglas en inglés, Inertial Navigation System, y el sistema de referencia, IRS, Inertial Reference System. Sistema de datos de aire, ADS. El ADS recopila información crucial sobre la velocidad del aire, la altitud y la temperatura ambiente mediante el uso de sensores especiales colocados en la aeronave. Sistema inercial, INS. El INS utiliza giroscopios y acelerómetros para medir los cambios en la orientación y la aceleración de la aeronave en relación con un punto de referencia inicial. Esto permite determinar con precisión la posición y el movimiento de la aeronave en tiempo real. Sistema de referencia, IRS.
El IRS combina los datos del ADS y del INS para calcular la posición exacta de la aeronave en función de su posición inicial conocida. Esto se logra mediante algoritmos complejos que tienen en cuenta factores como la velocidad del viento y la deriva para proporcionar una posición precisa en todo momento. El ADIRS es crucial para la seguridad y la eficiencia de los vuelos modernos, ya que proporciona información precisa sobre la posición y el movimiento de la aeronave en todo momento. Esto es especialmente importante durante vuelos de larga distancia, donde la fiabilidad de los sistemas de navegación es fundamental para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos. Uno de los sistemas más importantes en la navegación aérea moderna es el radar meteorológico. Este sistema permite a los pilotos detectar y evitar condiciones meteorológicas adversas como tormentas, turbulencias y granizo que podrían afectar la seguridad y comodidad de los pasajeros. Funcionamiento del radar meteorológico. El radar meteorológico emite pulsos de energía electromagnética que se propagan en el aire y rebotan en las gotas de agua y las partículas de hielo en las nubes. Estos pulsos reflejados se recogen nuevamente por la antena del radar y se procesan para crear una imagen en la pantalla de la cabina del avión. Cuando los pilotos utilizan el radar meteorológico, ven en la pantalla una representación visual de las condiciones meteorológicas que tienen adelante. Esta representación se muestra a través de diferentes colores, cada uno indicando la intensidad de las precipitaciones y las condiciones meteorológicas. Verde. El color verde indica generalmente precipitaciones ligeras, como lluvia ligera o nubes poco densas. Estas condiciones suelen ser seguras para volar, pero los pilotos deben permanecer atentos a posibles cambios en la intensidad de la precipitación. Amarillo. El amarillo indica precipitaciones moderadas, que pueden incluir lluvia más intensa o nubes más densas, y requieren que los pilotos estén alerta y consideren desviarse de la ruta si es necesario. Rojo. El rojo indica precipitaciones intensas, como tormentas fuertes o granizo. Estas condiciones son peligrosas para la aviación y deben evitarse a toda costa. Los pilotos suelen desviarse de las áreas rojas y buscar rutas alternativas. Violeta o magenta. Algunos radares también pueden mostrar colores violeta o magenta para indicar condiciones extremadamente severas, como tormentas severas o turbulencias extremas. Estas condiciones son extremadamente peligrosas y deben evitarse a toda costa. La interpretación correcta de los colores del radar meteorológico es crucial para la seguridad de los vuelos. Los pilotos utilizan esta información para tomar decisiones informadas sobre rutas alternativas, altitudes y desvíos, garantizando así la seguridad y comodidad de los pasajeros a bordo. Gracias a los avances en tecnología de navegación, los pilotos pueden ahora volar con mayor seguridad y eficiencia, incluso en condiciones climáticas adversas. Los sistemas modernos de navegación han reducido los retrasos y han hecho que los vuelos sean más cómodos y seguros que nunca. Y ahí lo tienen, amigos. El sistema de navegación de un avión es una maravilla de la ingeniería moderna, que nos permite explorar el mundo de una manera que antes era impensable. La próxima vez que vueles, piensa en toda la tecnología detrás de tu suave viaje y disfruta del vuelo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de Descubriendo el Cielo. Hasta la próxima aventura en el aire.